a la comunidad un error que ahorita nos está causando esta inquietud desde la formulación, desde el plan de desarrollo distrital y pues obviamente los planes de desarrollo local, en ese ítem que no lo separaron y saber exactamente qué era qué. Ya con esto pues también se ve pues que lamentablemente si no se llega a una buena concertación o no se logra ver cómo se hace, pues se nos abre una ventana de oportunidad a lo que nos dicen que se está estudiando la posibilidad que para la próxima vigencia se pueda mirar el tema de estímulos ya para el sector recreodeportivo. Pues es importante que se siga avanzando en esto, no se deje ahí, sino que se logre materializar, porque pues si uno revisa los valores de cada uno de los dos proyectos, el 17-18 pues tiene una asignación de 1.800 millones para la ejecución de este año, y el sector cultural tiene 3.958 millones, o sea, hay un desfase grande entre los dos procesos. Obviamente, como lo repito, pues no es por estar en desacuerdo con que el sector cultural tenga su apoyo, es importantísimo, pero sí habría que analizar para que en las otras vigencias se pudiera mirar el tema de que los estímulos también pudieran, las personas interesadas en el sector cultural y recreativo tengan participación de los mismos. También pues les agradezco la información que nos brindan de qué son los estímulos, porque pues realmente esto era algo que tampoco estaba muy claro. Hoy ya lo tenemos mucho más aterrizado, sabemos cómo es. Me nace una inquietud con el tema de los estímulos para el año 2021, porque el presupuesto que hay para estímulos está más o menos en 1.400 millones para esta vigencia y habla de 15 estímulos, lo cual quiere decir que le van a otorgar a cada estímulo 96 millones de pesos. Entonces, ¿eso va a ser para un solo estímulo o cómo es que se maneja ese presupuesto? Porque si son 15 estímulos para esta vigencia, pues a cada uno le corresponderían 96 millones de pesos. Eso se lo darán a una sola entidad, a una sola organización, a una sola persona. ¿Cómo es el manejo de este valor, esta cifra para entregar estos estímulos? Porque pues nos daría una cifra cercana a la que estoy mencionando. Entonces, digamos que esta es como la inquietud que me queda. Obviamente, pues mencionar que seguiré pendiente del tema y mirar cómo se van a realizar las mesas de trabajo y cómo podemos lograr para que de cierta manera pues el sector recreodeportivo pues pueda tener esa incidencia que ellos esperaban tener, y sí ya hacer el llamado de atención pues que lamentablemente desde el principio de la formulación pues lamentablemente como que se llevó a este error por no interpretar bien qué era cultura y qué proyectos iban destinados para el sector recreodeportivo. Esa es como mi intervención, señor presidente. Ya ahorita para el cierre del punto tomaré nuevamente la palabra, pero sí le pido el favor que le demos una segunda intervención a don Hugo y a las personas que aparecen ahí al menos por 3 minutos. Gracias. Entonces, en ese sentido, tiene el uso de la palabra... perdón, Edith. No, honorable Nelson Velasco tiene el uso de la palabra. Estamos en intervención de los honorables ediles. Muchas gracias. De acuerdo a la solicitud realizada por el honorable edil Miguel Torres, se les dará el uso hasta por 3 minutos a cada persona que está asistente como representante o como acompañante del DRAFE. Vale aclarar que por tema de tiempo se dará 3 minutos y se dará solo un llamado a cada uno. Por favor, estar pendiente una vez finalice la intervención de los honorables ediles. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros, como Colombia Humana, en todo este ejercicio del plan de desarrollo, lo manifestamos desde un principio, que desde arriba se habían construido toda esta política, digámoslo, bueno, este proceso, todas estas líneas, conceptos, metas desde allá, y indujeron a las comunidades a dispersar lo ya dispersado, ¿no? O sea, nunca se convocó a la comunidad a priorizar necesidades y ahí sí votar por ellas, sino vote por lo que a usted le parece que es su necesidad. Y realmente hoy lo que vemos con todo este presupuesto participativo es una dispersión
grandísima que seguramente si evaluamos en los 2 o 3 años siguientes, pues es muy poco lo que se va a encontrar de procesos andando, de iniciativas de largo aliento que respondan a las necesidades y demandas de las comunidades. Eso ya está machacado. Pero pues hoy sí lo que se da uno cuenta, y con la exposición de don Hugo, es que, porque para la mayoría de la corporación, y ahí hay que resaltar, para la mayoría de la corporación todo está bien. Yo no he visto una crítica sobre el manejo administrativo que se le viene dando hoy a la, valga redundancia, a la administración y a los recursos locales. Todo está perfecto en esta localidad. Pero solo con la manifestación de don Hugo, que no le responden los derechos de petición, pues, y todas sus inquietudes, y que no ha habido claridad sobre el proceso, pues ahí está claro que no están tan perfectos como lo pretenden vender a la mayoría de habitantes de la actualidad, ¿no? Yo quisiera preguntar, el sector deportivo, o el sector deportivo fue uno de los más, digamos, participantes y activo y propositivo y acompañante de todo ese proceso de la construcción del plan, y hoy prácticamente pues están por fuera. Es decir, a ellos se les engañó en su buena fe en el tema de la participación, pues porque creían encontrar recursos para ejecutar o solventar situaciones de sus actividades que tienen que ver con el deporte y la recreación. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, porque hoy encontramos, no, ahora ya pues es de entre a los PDE, y los PDE ya tienen casi que unos lineamientos determinados, es muy poco, por decir nada, donde ellos pueden participar. Entonces, ¿qué va a pasar si se supone que la veeduría distrital o todos los organismos de control y de participación estuvieron acompañando esto? Porque aquí se engañó al sector recreo deportivo con todo este proceso, y el desgaste, no solo físico, sino también económico, de los excesivos recursos que manejan estos sectores. Pues, ¿qué va a pasar con esto? Porque yo no le veo respuesta a una participación tan importante, y que merecía unos recursos muy importantes. Quería saber de las autoridades si los presupuestos de los PDE son similares a los presupuestos participativos que la comunidad, en este caso el sector deportivo, aprobó. O sea, porque, o sea, como lo asimilan a que este ya era un proceso de presupuestos participativos, entonces esos recursos son similares o en igual nivel de condiciones van a estar para todas esas actividades de lo que fue el tema de presupuestos participativos. Quisiera saber eso. ¿Cuáles son exactamente? Precisar las iniciativas recreodeportivas que están en los PDE. Y para el doctor Ángel, por favor, precisar cuál es el plan de estímulos locales. El plan de estímulos locales, o sea, cuántos estímulos va a tener el sector al que hoy nos referimos, y cuál los otros sectores culturales, deportivos, en fin, artístico. ¿Cuál es ese plan? Si hay una tabla y ya se tiene definido, por decir, el sector del deporte va a manejar o va a tener tantos estímulos. Quiero señalar que todo esto desde un principio nos lo trazaron sobre lineamientos técnicos y criterios, ¿sí? Lineamientos técnicos y criterios que montó un comité en cabeza de la Secretaría de Gobierno, Planeación, creo que el CONFI, no sé qué más estuvo ahí, pero con esto ratifican lo que comencé diciendo. Desde arriba montaron un ideario supuestamente que ha sido una lucha de las comunidades con el tema de los presupuestos participativos, pero que estaba, es decir, consensuada, construida y determinada desde el gobierno, y esto hubiese dado, le decía yo en reunión de ediles que estuvimos, antier reunidos 30 y algo de ediles, oye, todas las JAL debieron de haber rechazado estos planes de desarrollo, pero no, como todos le apuntas a su interés muy particular allá de sus... Honorable Nelson, ya se está terminando el tiempo, por favor cerrar la idea, gracias. Entonces, como
hay muchos intereses marcados y de acuerdos, porque, reitero, la localidad, hoy lo que se viene manifestando en todas las sesiones, en todas las actividades, en todas las casas que presentan las comunidades y necesidades, es que la administración va muy bien. Los presupuestos participativos están indicados para dispersar recursos y eso está demostrado. Hoy tenemos más de alrededor de 90 proyectos, es decir, metas, iniciativas, conceptos de gasto, y sigo diciendo y no me cansaré de decirlo, vamos a evaluar en 3 años y realmente de fondo no se va a atender ninguna actividad, ni la deportiva ni cultural, para responder en sus necesidades y demandas y actividades que se requieren para realmente atender, valga la redundancia, de fondo los problemas que se tienen en el deporte, en la cultura, en la infraestructura. Muchas gracias, señor presidente. Una cosita. Creo gracias, honorable Nelson. Perdón, presidente, por la referencia que hacen los funcionarios, se le debe dar la palabra al sector, en especial al señor Flores, para que, pues, creo que con lo que manifestó tiene derecho a una réplica sobre lo que han manifestado los funcionarios. Gracias. Muchas gracias, honorable Nelson. Sí, con mucho gusto, como lo había expresado inicialmente, tendrá el uso de la palabra una vez termine la intervención de los honorables ediles. Edil Daniel Torres tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludar cordialmente a los funcionarios y a todas las personas que están presentes en esta sesión. Quiero manifestar que en la mesa directiva anterior, que tenía vigencia la JAL hasta el 6 de marzo pasado, se han venido desarrollando una serie de escritos radicados a entidades, más específicamente a la alcaldía local. Se realizó como lo dijo el señor Hugo, una mesa de diálogo con la Secretaría con el IDRD, con el Fondo de Desarrollo Local, donde participaron unos funcionarios y se tocaron los temas puntuales de esta sesión. A partir de ahí nacieron una serie de inquietudes referentes con el tema que hoy se trata, que es específicamente los rubros destinados a todo lo que es el sector recreo-deportivo. Se solicitó en esa reunión, en esa mesa de diálogo, una información puntualizada acerca de los recursos que se iban a invertir sobre todo el tema recreo deportivo. La alcaldía local respondió ya de derecho a petición verbal que hizo el señor Hugo Flores en esa mesa de diálogo, y posteriormente a un derecho de petición que radica el suscrito en esa mesa directiva que estaba vigente, derecho de petición que fue respondido el día 9 de marzo por el Fondo de Desarrollo Local, y que le voy a pedir al señor secretario que lo lea para entrar en contexto de la respuesta como tal, pero en síntesis lo que dice el Fondo de Desarrollo Local es que para el sector recreo deportivo como tal, expresado de esa manera, con ese título, no hay recursos destinados específicamente, por lo cual pues lo que resta es que el Fondo de Desarrollo Local responda a las inquietudes que el día de hoy nace, teniendo en cuenta que los recursos aparentemente se van destinados solamente al sector cultura y desde allí serán disgregados para el sector deportivo de alguna manera, pero no es claro. Yo entiendo la preocupación del referente del DAF, el señor Hugo Flores, porque ha estado muy atento y ha hecho innumerables solicitudes para que se aclare ese aspecto. Lo que interesa de fondo es saber si en realidad se van a destinar recursos o no, para qué y con qué fin al sector deportivo, de qué manera, no solamente porque no quede inmersa una palabra textual, sino para saber a ciencia cierta si se va a tener en cuenta o no el sector deportivo en la localidad y con qué cantidad de recursos se tiene planeado atender este sector, que es bien importante y que con el confinamiento a raíz de la pandemia
pues ha sido uno de los sectores más golpeados duramente en todo el transcurrir de lo que ha sido este año, señor presidente. Entonces, pedirle dentro de esta intervención la lectura de ese oficio. Si no lo tiene a mano el señor secretario, ya se lo envío inmediatamente en 5 segundos, señor presidente, si usted lo considera. Honorable Edil, me recuerda la última parte de los 5 minutos porque estoy llevando la sesión por el celular y me entró una llamada y no le alcancé a entender. Gracias. Dentro de mi intervención, entonces pedirle al señor secretario que el documento, si lo tiene a mano, si no ya se lo envío en 5 segundos, para que sea tan amable de leerlo, porque es la respuesta concreta de la solicitud que hoy se hace por parte del Fondo de Desarrollo Local. Con mucho gusto, honorable Daniel Torres. Señor secretario, por favor, hacer lectura del documento que hace referencia al honorable. Claro que sí, presidente. Solicitarle al Daniel que nos envíe el documento, porque no tengo aquí la base de datos, no la tengo aquí abierta en este momento. Bien, escríbame al WhatsApp, por favor, y se lo reenvío inmediatamente. Gracias, señor presidente. Denme 5 segundos, por favor. 10 segunditos. Ya lo tiene el señor secretario en su WhatsApp, por favor, para darle lectura. Está en la mano. Permítame un segundo. Permítame un segundito, presidente, por favor. Voy a proceder a la lectura del documento mencionado por el edil Daniel Torres, que reza de la siguiente manera. Dice así: permítame un momentico. Por parte de la Alcaldía Local de Usme, a nombre radicado algo de R 2021-03 10.205, dirigida al honorable edil Daniel Torres. Asunto de aclaración, concepto de gasto de iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreativas, estímulos otorgados por otorgados de apoyo al sector artístico y cultural. Dice así: cordial saludo y en atención al requerimiento del asunto me permito dar alcance a los siguientes términos. Primero, de este presupuesto, ¿qué cantidad será destinada específicamente al sector recreo-deportivo perteneciente al concepto de gasto de iniciativas de interés cultural, patrimonial y recreo-deportivas? Respecto a la pregunta, la cantidad de recursos asignados a través de esta meta para el sector recreo-deportivo es 0 pesos, debido a que los recursos propenden a estímulos del sector artístico y cultural, lo cual se fundamenta en lo siguiente. De acuerdo con la estructura de los proyectos de inversión para las vigencias 2021-2024 del Plan de Desarrollo Local y consecuente con los criterios de elegibilidad y viabilidad de la cabeza del sector cultural y recreación y deporte, se determina proyecto 1722 denominado Fortalecimiento al Desarrollo Cultural y Deportivo de la localidad de Usme, competencia número 2, realizar inversiones complementarias a las realizadas por el sector en la prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos locales. Línea, desarrollo social y cultural, componente 4,
Componente del sector: iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreativas. Estímulos otorgados de apoyo al sector artístico y cultural. Meta: otorgar 60 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. Es importante resaltar que, de acuerdo a los criterios de elegibilidad y viabilidad del sector cultural, la palabra recreativo solo se encuentra en el título del concepto del proyecto de inversión, más no en la... Permítame un momento. Más no en la meta mencionada. Validación de la información en la página oficial de la alcaldía y o siguiente link. Dice así el link, http://www.secretariadigitaldeplanación.gov.co, gestiona la inversión, / planes de desarrollo y fortalecimiento local, / fortalecimiento a localidades. 2. De lo anterior, disgregar dichos recursos, ¿en qué rubros correspondientes al sector recreativo serán distribuidos? ¿Por qué concepto y valor? Respecto a la pregunta, no se puede dar o describir información o cantidad de recursos asignados específicamente al sector recreativo de esta meta, ya que los recursos están destinados a estímulos del sector artístico y cultural. 3. Hacer énfasis y precisar en cuanto a la inversión en iniciativas recreativas, cuál será la destinación neta en cada una de ellas, sin que se incluyan rubros destinados propiamente a la administración y o contratación de personal para la ejecución de estos proyectos. En concordancia con la respuesta de las preguntas 1 y 2, y teniendo en cuenta que el concepto de gasto es diferente a los eventos recreativos y formación y capacitación, se reafirma que la solicitud de información respecto al componente del sector y meta no tiene asignados recursos. Es importante aclarar que la Alcaldía Local de Usme, en cumplimiento de sus competencias y la normatividad, ha dado respuesta a la solicitud realizada de forma presencial por parte del honorable Daniel David Torres y el señor Hugo Flores a través del oficio con radicado 2021-55201, 111-21, el 16 de febrero de 2021. Asimismo, se dio traslado a la Secretaría Estatal de Cultura, Recreación y Deporte para revisión y respuesta al concepto. Este despacho reafirma su compromiso con la participación ciudadana, respetando lo presupuesto y lo elegido en los presupuestos participativos. Cordialmente, Mabel Andrea Soto Toledo, alcaldesa local de Usme. He leído el documento solicitado por el edil Daniel Torres. Gracias, señor presidente. Entonces, de esta forma responde el Fondo de Desarrollo Local a la petición que reiteradamente el señor Hugo Flores, en apoyo con la Junta Administradora Local, encabeza la mesa directiva de ese momento y la de ahora, pues han tratado de socializar y de articular ese trabajo con este sector. Le agradezco la intervención, señor presidente. Muchas gracias, honorable Daniel Torres. Una vez leído el documento y puesto en conocimiento de la corporación, continuamos con el uso de la palabra, honorable Ricardo de la Rosa, hasta por 5 minutos, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Como siempre, darle una cordial bienvenida a los funcionarios de las diferentes entidades que nos acompañan. Ediles, yo creo al edil Miguel Torres, porque esta es una sesión muy importante, donde en lo personal creo que nos muestra o dispara las alarmas sobre lo que ha sido el proceso de los presupuestos participativos, porque creo que al final de esto vale la pena realizar otra sesión para establecer un comparativo entre lo que fueron los insumos, las diferentes iniciativas aceptadas en la primera fase y lo que finalmente las fueron y las que no fueron viables, para que el IDEPAC, o quien tiene la potestad de calificar, incluir o excluir las diferentes iniciativas presentadas en la primera fase, nos expliquen por qué fueron. Yo en el estudio, análisis y aprobación del plan de desarrollo, como bien lo dije, yo fui una de las personas que reconozco que quedaron muchas necesidades de la localidad, quedaron por fuera del plan de desarrollo, pero voté positivo. ¿Por qué? Porque respeté
la voluntad y el mecanismo del juego, donde se le daba una alta participación a la comunidad, a las diferentes organizaciones sociales, culturales, deportivas. Y hoy de pronto en el primer resultado de esta primera fase, se ilusionan al haber sido tenidos en cuenta y que en la segunda hayan sido excluidas, genera cierta frustración. Pero entonces creo que por eso vale la pena, por supuesto, realizar otra sesión, no solo para mirar en el tema cultural y deportivo, sino en todos, saber los resultados de esa segunda fase y hacer un comparativo con las iniciativas que fueron incluidas en la primera fase. Esta es una sesión que, con base en nuestras atribuciones de hacer control político, creo que es necesaria que al unísono, quienes estuvimos de acuerdo con votar el plan de desarrollo y los que no estuvieron, debemos convocarla para analizar este tema. Quiero dejar esa apreciación, que más que una precisión es una preocupación hoy en día, y que, vuelvo, reitero, amerita el desarrollo de una segunda sesión sobre el análisis de los resultados final de la segunda fase. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable Ricardo de la Rosa, muchas gracias por su intervención. Tiene el uso de la palabra honorable Darwin por 5 minutos, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Realmente con este tipo de sesiones lo que vemos y lo que nos preocupa es cómo desde nivel central, aunque como bien lo decía el edil Ricardo, nos permitieron, o yo fui uno de los que aprobé el plan, vemos cómo hacen que se fracturen las entidades y los mecanismos de participación dentro de las mismas localidades. Acá se ve y se nota una gran diferenciación entre la cultura, el deporte, pero aún más entre lo recreativo y lo patrimonial. Alguna vez yo escuchaba que a ellos ni siquiera los invitan a las mesas de concertación. Las personas o las fundaciones o los gremios que se dedican al tema recreativo o al tema de patrimonio ni siquiera son invitados y tenidos o incluidos dentro de estas mesas de participación. Entonces se me hace que esto genera esa ruptura o ¿cómo se podría decir? Esa lucha entre ellos por ver quién consigue más de estos recursos. Y yo creo que yo hice la misma cuenta que hizo el edil Miguel y quisiera saber cómo van a ser destinados estos incentivos o de qué manera los van a hacer llegar sin que fracture más nuestra localidad o nuestras instituciones, porque démonos cuenta cómo por unos incentivos que no nos aclaran de qué valores van a ser y cómo van a ser entregados, empiezan estas incomodidades a generarse dentro de ellos. Ahora bien, si son entregados, ¿de qué manera van a hacer que no se vuelvan políticos, como lo que está sucediendo con algunas organizaciones dentro de la localidad, sobre todo en el ámbito recreo-deportivo? O sea, ¿cómo vamos a hacer para que esto no sea político y que sea de una manera transparente y las otras entidades no se sientan fracturadas o golpeadas porque no se sientan incluidas? Es decir, si son 15 incentivos haciéndolo a 96 millones de pesos para que nos dé, digamos que la totalidad, ¿cómo se van a generar para entregarlas en las diferentes entidades sin que esto se torne una confusión o que se torne viciado? Entonces, digamos que yo le pediría desde el nivel central que nos aclaren y en una próxima sesión nos puedan ayudar a comprender cómo se va a hacer esto y qué mecanismos se van a realizar para que todo quede completamente claro y las personas puedan participar, las diferentes entidades puedan participar dentro de ellas. Ahora, también me surge una situación bien preocupante. Nosotros dentro de todo lo que se votó, creo que se pretendía respetar la voluntad del pueblo, la voluntad de las comunidades de la localidad, y en este caso de todas las localidades, pero aquí vemos, y como lo decía el honorable edil Ricardo, y es preocupante, que no se está respetando, que no se está dando esto del presupuesto participativo y que aquí podemos entrar en una falla a la que debemos hacerle un control político
indudablemente, y creo que en esto invito a todos mis compañeros a que estemos muy pendientes, porque esto no va a suceder solamente en cultura y deporte, sino en todas las otras asignaciones a los diferentes presupuestos asignados. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto, honorable Edil Darwin Peña, muchas gracias por su buen uso del tiempo. Honorable Edil Hugo Villamil tiene el uso de la palabra. Señor presidente, si mal no estoy, el Edil Raúl Guzmán ha pedido el uso de la palabra antes, me parece. Honorable Edil Raúl Guzmán tiene el uso de la palabra, le pido disculpas, como lo había dicho anteriormente, estoy llevando la sesión por el celular, razón por la cual tengo problemas de retorno. Honorable Edil Raúl Guzmán tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, si es tan amable. Tranquilo, señor presidente, que yo soy muy humilde y somos seres humanos. De todas maneras, saludar a todos los funcionarios que están invitados, especialmente a don Hugo Flores del tráfico. Voy a dar mi concepto, pues da pena y da vergüenza realmente que hagan eso con la comunidad de nuestra localidad Quinta. Un ejemplo, eso es falta de respeto, porque realmente yo he analizado y le hago un seguimiento muy detallado a don Hugo Flores, que llega ya como 4 años asistiendo a estas reuniones, participando como líder, representante del DRAFE, de un grupo de personas que confían en él, y realmente hoy en día, o sea, él mismo está desmotivado, está cansado, ya lo veo cansado de tanto perder el tiempo, asistir, petición, golpear, para que ahorita la misma administración distrital o las entidades encargadas en estos recursos, en estos proyectos, hagan aparte, hagan a un lado a estos entes deportivos que realmente se necesitan. ¿Cómo queremos nosotros o entidades darle la mano a estos jóvenes que quieren hacer deporte? ¿Cómo queremos nosotros alejar a estos jóvenes de la delincuencia? ¿Cómo queremos nosotros alejar a estos jóvenes del tráfico de estupefacientes si no se ve un apoyo realmente del distrito, de las entidades encargadas en administrar estos recursos? Porque, como lo dijo el honorable Nelson, eso ya viene direccionado desde la parte de arriba a nosotros y a usted, don Hugo Flores. De pronto nos utilizan ahí como por llenar el recinto y que lo vean a uno tan, pero eso ya viene manejado desde arriba. ¿Ve? Lástima que las cosas sean así. Por eso es que hay violencia, por eso es que hay guerrilla, porque hay una desigualdad, la berraca aquí en el país. Pero realmente yo, como ciudadano, como líder edil, le pido disculpas a don Hugo, porque realmente así es estas cosas. Hay que tener paciencia, y si usted no está metido en la rosca, baila. Y si usted no pertenece a un partido, baila. Porque, como lo dijo el honorable Hugo Darwin, se están haciendo ahorita, ya comienzan las elecciones. ¿Sí? Y si usted no sale favorecido en un proyecto que beneficia a su grupo cultural y deportivo, ¿sí? Pues tiene que pertenecer a un grupo y no baila. Así es esta sociedad. Lástima que sea así, participar en nuestros proyectos, lástima que no lo valoren a uno cuando uno tiene la vocación de servicio, esa vocación de ayudar a la comunidad, al prójimo, como la que tiene don Hugo. Porque realmente yo lo felicito y me da pena con ello. Y le solicito a las entidades a las que están realmente presentes en esta sección, que realmente tengan en cuenta, pongan los ojos en el señor Hugo Flores, para el bien de nuestra comunidad, para el bien de nuestros jóvenes deportivos. Y ojalá mire, yo aquí tengo un grupo de taekwondo, yo lo estoy formando, y ojalá que les ayude a estos jóvenes, que tenemos un sueño, que la administración o alguna persona adinerada les ayude, porque realmente uno ve que uno golpea a las entes del Estado y lo únicamente le dan la espalda. Eso era todo. Gracias, señor presidente, muy amable. Muchas gracias, honorable Raúl Guzmán. Agradecerle por el buen uso del tiempo. Honorable Hugo Villamil tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan en esta sesión, tanto de las entidades como de la
de la comunidad, quienes hacen parte también del DRAFE, un especial saludo. Manifestar en el tema en las discusiones del plan de desarrollo, nosotros en la primera etapa, yo me acuerdo que mientras el plan estuvo en la comisión del plan, se invitó a la comunidad y yo me acuerdo que invitamos a don Hugo, me parece a mí que él estuvo, él asistió, intervino y inclusive yo fui ponente y fui coordinador en esa primera etapa del proyecto y si mal no estoy fuimos 3 ediles ponentes y todos 3 estuvimos de acuerdo en rendir una ponencia positiva al proyecto. Malo lo hubiera hecho al comienzo, eso hubiera sido falta de coherencia de uno, ¿no? Al comienzo rendir ponencia positiva y después votar lo negativo, no votarlo. Yo la verdad no me arrepiento de haber votado el plan de desarrollo de manera positiva, porque con ello nos ahorramos una cantidad de dificultades que en últimas se hubieran presentado y en últimas el plan de desarrollo terminan, cuando no se vota, pues terminan sacándolo por decreto. O sea, no es ninguna ganancia, entonces decir que no aprobamos el plan de desarrollo y con eso se resuelven los problemas, no se resuelven de esa manera. Yo creo que aquí en su momento faltó información, creo que no pudo haberse cometido un error. En el caso de quienes creímos que era correcto lo que se estaba haciendo, pudimos haber sido inducidos a cometer ese error de aprobar, bueno, tal vez fue la misma comunidad quien fue inducida a cometer ese error sin darse cuenta que al tiempo de hablarse de unas metas, unos ítems, unos conceptos en donde decía recreo deportivos, se estaba considerando que se refería a la recreación y al deporte. Y sucede que venía un error contemplado desde adentro ya, y era que no todo lo que se llamara recreo deportivo iba a corresponderse con ambos conceptos, con recreación y con deporte. Yo creo que en eso realmente faltó claridad de parte de quienes formularon el plan de desarrollo, de parte de quienes nos lo presentaron. Faltó claridad o quizás no tuvieron en cuenta, les faltó experiencia, les faltó algo para poder, digamos, desagregar un concepto del otro. Y por supuesto que la comunidad sí está molesta y uno reconoce que en el caso de las personas que están agrupadas en el DRAFE, pues ellos han venido patinando sus proyectos. Es importante, eso es valedero, mucho más cuando los recursos, yo he venido planteando también y vuelvo y lo manifiesto el día de hoy acá, los recursos que se invierten en el deporte y en la cultura, en lo que tiene que ver con procesos de formación, con escuelas, con dinámicas que cada día hacen que los muchachos, los participantes avancen más, son recursos que no están perdidos, no se pierden, son recursos que contribuyen, que aportan, que ayudan al fortalecimiento de una comunidad. Igual en el caso de estos recursos que se destinan para brindar, digamos, algún tipo de... son iniciativas o recursos que se dedican para iniciativas, para brindarle a los muchachos, a los participantes, pues algún tipo de apoyo, pues no son recursos perdidos porque le están dando precisamente el respaldo, le están haciendo un reconocimiento a esa persona, tanto en la cultura como en el deporte. Pero había que desagregarlo y las personas que tenían que hacerlo no lo hicieron. Hoy nos dicen y ya uno tiene claridad en que efectivamente si decía recreo deportivos, tendrían que habernos dicho esto es para recreación, cultura y esto es para deporte. Hoy nos están haciendo claridad, pero ya es un poco tarde y tendríamos que ser solidarios con el tema, con quienes están hoy en el DRAFE reclamando la participación y reclamando los recursos que ellos consideran que en su momento pues se lo ganaron, ¿no? Muchas gracias, señor presidente.
Con mucho gusto, honorable edil Hugo Villamil, muchas gracias por el buen uso del tiempo. Tiene hasta el uso de la palabra del honorable Nelson Velasco por segunda vez. La intervención solo tendrá hasta 3 minutos, si es tan amable, honorable edil Nelson Velasco. No me voy a demorar, muchas gracias, señor presidente. Solo para decirle al edil Hugo Villamil que pues esta fue la postura del edil presidente en ese entonces, de Daniel Torres, de que no, que la ponencia, como usted lo sabe, ya somos viejos en esto con canas, se rinde sobre los parámetros del cumplimiento jurídico. Eso es lo que hicimos. Ahí no se discutían prácticamente, o no se discutieron las iniciativas que presentamos. Aclarar que el señor Hugo Flores presentó ponencia antes de aprobar el plan de desarrollo, y ahora le están, ahí como dice, lambiendo sacos. Eso es no ser coherentes, ¿no? Porque nosotros dijimos que ese plan de desarrollo tenía un sinnúmero de irregularidades. Ahora bien, se refiere el edil Hugo a los asesores. Imagínense los asesores, el doctor Wilmar Díaz Zapata, cuestionadísimo por la corrupción siempre, el señor Salazar, imagínense, esos eran nuestros asesores para construir este plan de desarrollo. Quería solo como dejar esas inquietudes ahí en el debate. Gracias, señor presidente. Mucho gusto, honorable edil Nelson Velasco. Tiene el uso de la palabra, honorable edil Hugo Villamil. Uso de la réplica hasta por 2 minutos. Tan amable, gracias. Muchas gracias, señor presidente. En vista de que el edil Nelson Velasco hizo referencia específica a mí, quiero decirle a usted y a toda la comunidad y a los honorables ediles, nosotros para rendir ponencia tuvimos en cuenta 3 aspectos del plan de desarrollo, no uno solo, 3. Legalidad, que fuera legal, ¿sí? Conveniencia, que el plan de desarrollo le conviniera a esta localidad, ¿ve? Y seguramente dentro de la conveniencia pues está ese punto. Y legalidad, conveniencia y constitucionalidad, que se enmarcara dentro de las normas que en este momento nos rigen a nivel nacional, distrital y local. Esas son las 3 consideraciones que casi siempre se tienen en cuenta al tiempo de analizar y rendir ponencia en uno de estos proyectos. Entonces, no fue solamente sobre un concepto, le dimos ponencia teniendo en cuenta estas 3 consideraciones, que fuera legal, que fuera conveniente para la localidad, y cuando uno le da ponencia positiva y dice que es conveniente, pues está pensando precisamente en eso, y que fuera constitucional. Entonces, en eso nosotros tuvimos bastante tiempo para discutir y discutimos, digamos, sobre esos 3 conceptos sobre los cuales le dimos ponencia al plan de desarrollo. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, honorable edil Hugo Villamil. Teniendo en cuenta la solicitud de palabra, tiene por segunda vez la intervención el honorable edil Raúl Guzmán, hasta por 3 minutos, si es tan amable. Gracias, señor presidente. No era para informarle que me retiro porque tengo una reunión con la comunidad aquí en el barrio Alaska. Muchas gracias, honorable Raúl Guzmán. Siendo las 10:37 de la mañana, se excusa el honorable edil Raúl Guzmán para retirarse de la sesión de hoy, 20 de marzo de 2021. Tiene el uso de la palabra honorable edil Daniel Torres. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar por decir que el juego de palabras que se le está dando a la lectura de lo que es recreo deportivo para definir si se le otorgan o no recursos al sector importante, yo creo que en el país, en Bogotá y más en la localidad, repito, por todo lo sucedido a la pandemia, el confinamiento y cómo se ha visto afectado el sector recreo deportivo, no solamente en el ejercicio de lo que es la intervención de los jóvenes, del adulto mayor, de todas las personas en lo que es el sector deportivo, sino como tal
plazo, organicidad y que con trayectoria en el desarrollo de sus actividades, solamente en eso. Entonces, yo lo que creo es que se le da una mirada política dependiendo el beneficio que se le quiera dar a ciertos sectores y se hace un juego de palabras para definir que estaba tocando el tema y se condujo a la comunidad a que votara desde los presupuestos participativos aparentemente a lo que era en realidad el sector deportivo, cuando en realidad no era así. Entonces yo creo, para ser concreto, que lo que se hace es un juego de palabras que tiene una si me conviene por el sector político que tengo, entonces le hago inversión. Si no me conviene, entonces no hago inversión. Depende de la lectura que se le dé, de esa manera se beneficia o no se benefician sectores en las comunidades y para nadie eso es un secreto. Con relación a la intervención que hace textual el edil Nelson Velasco sobre mí como presidente y como edil de la corporación, en su momento, actuar correcto que debía darse al tratamiento del proyecto de acuerdo más importante para la localidad. Bien lo dijo el edil Hugo Villamil, hay unas razones taxativas que impone la ley para darle curso a una ponencia positiva o negativa, y desde mi punto de vista jurídico, creo yo, al igual que el edil Hugo Villamil, que no era coherente rendir una ponencia positiva y luego votar negativamente por las razones que él mismo dijo en su momento. Yo creo que para no extenderme en el tema, tengo que recordar que el tratamiento que se le dio al proyecto de acuerdo desde la comisión del plan fue un tratamiento erróneo y viciado desde el principio hasta el final, que tenía un claro objetivo desde el principio y era lavarse las manos en una ponencia porque no la podían hundir. Y el tratamiento jurídico que se le iba a dar, el tratamiento jurídico que se le pretendía dar, era otro. Entonces, lavarse las manos al principio y posteriormente ya pasar como salvadores y hundir el plan de desarrollo local, el proyecto del plan de desarrollo local, vamos a para quedar bien con las comunidades, pero en últimas ser solamente un protagonista y nada más. Yo lo que creo que faltó en ese momento para los ediles de la Colombia Humana fue una buena asesoría jurídica, porque se pudiera haber hecho de una manera diferente y haber logrado el consenso dentro de la corporación para poder haber acatado y llevado a feliz término las iniciativas que ellos proponían de manera equivocada. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable Daniel Torres. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Honorable Nelson Velasco, en uso de la réplica. Muchas gracias. Señor presidente, le recuerdo que no hay réplica de la réplica. Yo no había pedido réplica, señor expresidente. Bueno, tal vez creo que me van a dar el uso de palabra en el marco de la réplica, porque yo no había pedido réplica. Así está en el WhatsApp, honorable edil. Por eso yo tengo derecho a la réplica, porque él se refiere al edil Nelson Velasco, ¿no? Quiero decir, pues, esto es a veces muy complejo, pues que la comunidad lo entienda. Ya los ediles hoy no vayan como a escurrirse de una responsabilidad que asumieron y va a votar un plan de desarrollo que no le va a dar resultados, ni le está dando resultados a las demandas y necesidades de la comunidad. Entonces hoy ya ponen que es de gobierno, que bueno, aquí hay unas decisiones que son propias de la corporación. Entonces, claro, nosotros tuvimos una postura inclusive con propuestas, y el edil Daniel sería bueno que repitiera las palabras, por ejemplo, como me trató en las sesiones, ¿no? Diciéndome payaso, mamerto, bueno, yo no sé, un sinnúmero de palabras. Ese es el respeto de un presidente que en su momento se mencionó
por nosotros poner nuestras ideas y en contexto lo que estaba sucediendo, y que hoy nos dan la razón. Hoy se da la razón. Están equivocados. La corporación se ciñó a intereses burocráticos, seguramente de contratación y de muchas cosas más no pensó en las necesidades y problemas de la localidad y de su comunidad. Era como eso la réplica. Gracias, señor presidente. Uso, honorable Nelson Velasco, tiene el uso de la palabra, honorable Darwin Peña. Muchas gracias, señor presidente. Pues al igual que lo que han comentado, o sea, a mí sí me parece, digamos, muy cansón y muy harto que uno tenga que mantener estas posturas y demostrarlas en cada sesión. O sea, es ilógico que yo intente defender un plan y después lo vote negativamente. Es ilógico que yo diga primero que sí y luego que no. Digamos que acá, y con lo que acaban de decir el honorable Velasco, o sea que según eso a nosotros los 7 ediles que votamos positivo buscando que fuera mucho mejor el trato hacia la localidad, estamos llenos de contratos o algo así, y eso pues me deja dudas en lo que acaba de decir. Pero aún peor que digan que nosotros estamos rendiéndole pleitesía a un sector en especial, y en este caso él menciona al señor Hugo Flores que le estamos haciendo mangas al saco, porque es que realmente cuando nos surge la solicitud del señor Hugo Flores, no es porque no se haya tratado, lo que pasa es que se hizo mal, porque lo debía haber hecho por una enmienda con alguno de los honorables o a través de algún honorable edil, y es diferente. Entonces yo creo que todas las enmiendas que se intentaron tener o que pasaron de acorde a lo que nos permitía la ley o la norma, pues surtieron efecto. De hecho, para ahí darnos cuenta, la única la única que se tuvo en cuenta, o sea, pues logró tener a través de toda la corporación, fue la solicitada por el edil Daniel. Yo la que pude solicitar no la tuvieron en cuenta, la del edil Hugo, la de los ediles de la Humana, la del edil del Conservador. Entonces quiere decir que nosotros no fue que no quisiéramos hacer enmiendas dentro del plan, sino simplemente que no se tuvieron en cuenta, porque de nivel central viene una directriz muy fuerte que nosotros, por más de que quisiéramos, no podríamos tumbar, y que lo único que pudiéramos logrado es que se hubiera sacado el plan por decreto. Entonces digamos que sí deja un sinsabor, que cada vez que pasa un tipo de esta sesión, pues entonces tengamos que salir a recordar lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, para que no quede ese sentido como de populismo ahí en el aire. Entonces era eso, señor presidente, muy amable, gracias. Muchas gracias, honorable Darwin Peña. Estoy mirando el chat. Daniel, listo. Bueno, me permito hacer el uso de la palabra para cerrar la intervención de los honorables ediles. Agradezco de verdad la presencia de todas las entidades del DRAFE, en cabeza del señor Hugo Flores, en esta sesión tan importante frente al proceso de plan de desarrollo de votación del mismo, frente a los diferentes proyectos, iniciativas, objetivos, metas, estrategias del plan de desarrollo. Y pues desafortunadamente hoy estamos viendo un error, como lo decía el honorable Daniel Torres, frente al juego de palabras, o yo creería que interpretación de las mismas, ¿sí? Si bien es cierto, el Consejo Local, el CPL, se me fue la palabra, es un órgano consultivo de acuerdo al 013 del 2000. Es una instancia importante en el plan de desarrollo y en la aprobación del mismo. Aunque si bien es cierto, como lo decía inicialmente, es un proceso consultivo, ustedes dan un concepto positivo o negativo, el cual da traslado a la Junta Administradora Local para que curse la aprobación del mismo. Yo creo que fue un problema de información y de articulación de los dos entes corporativos y colegiados, que es el CPL y la Junta Administradora Local, ya que el desarrollo de este ejercicio se hicieron desarticuladamente y cada uno independientemente, como tal vez lo dice la norma, pero la idea es de no haberlo tomado así, sino haberlo trabajado articuladamente para mirar cuáles son las posturas tanto de las organizaciones, de la comunidad, de la sociedad,
desde el punto de vista de la ley numeral primero, que habla sobre adoptar el plan de desarrollo local por parte de la Junta Administradora Local y llegar a unos acuerdos sensatos, coherentes y articulados, ¿sí? Yo creo que es reiterado lo que se ha dicho. Si no se vota positivo, pues mediante decreto la facultad de la alcaldesa local lo podrá realizar mediante un decreto aprobando el mismo y atendiendo las necesidades de la localidad. Si bien es cierto, la primera votación se revisa 3 aspectos, los cuales ya fueron mencionados por el honorable Edil Hugo, y hay que no desconocer esa situación. Ya lo que pasa a la siguiente instancia, que es la votación en la comisión y posteriormente en plenaria, pues sería coherente decir todo lo que se ha referenciado. Si bien es cierto, el señor Hugo presentó una iniciativa para el plan de desarrollo, la ley misma de pronto somos muy exegetas o de pronto somos muy positivistas en el derecho, pero la misma norma nos dice cuáles son los criterios para presentar una enmienda, quiénes podrán presentarla y cómo, en qué tiempo se debe presentar. Entonces yo creería que pues no es aquí por lavarnos las manos, yo creo que no es lo conveniente ni la palabra apropiada para ello, pero sí sería conveniente decirte que pues, ese plan de desarrollo, las enmiendas presentadas tanto por los diferentes ediles, solo se tuvieron en cuenta unas por término de conceptos y otras por término de metas, los cuales pues se tuvieron en cuenta en su momento. Yo creo que esto no es el momento en que de echar todo para abajo, es de crear una oportunidad de mejora. Ahorita vienen unos presupuestos participativos 2022, los cuales serán desarrollados durante el mes de junio a diciembre, la segunda fase, ¿sí? Para que todos pongamos pues desde nuestras posibilidades, alternativas y soluciones, satisfacer las necesidades recreodeportivas en nuestra localidad, la cual es una línea transversal para todas las situaciones que se están viviendo en nuestra localidad y podría ser un nicho de solución para todas estas problemáticas. Yo creo que es lo único que tengo que decir. Aquí terminamos la intervención de los honorables ediles. Damos el uso de la palabra, señor secretario, si es tan amable, conforme a la solicitud realizada por el honorable edil Miguel Torres y confirmada y ratificada por el honorable edil Nelson Velasco, el uso de la palabra a los miembros que solicitaron intervenir hasta 3 minutos, si es tan amable. Muchas gracias. De la comunidad y de los representantes de la no me gustan unos que Presidente, se me entrecortó. Me indican nuevamente quién tiene el uso de la palabra para... Por favor, inicialmente cerramos los micrófonos. Una vez se le dé la palabra, señor Frank Anderson Cardoto Molina, por favor cerrar el micrófono si es tan amable. Gracias. Damos el uso de la palabra, señor secretario, a las personas que solicitaron la intervención del DRAFE hasta por 3 minutos, si es tan amable, señor secretario. Gracias. Mucho gusto, presidente. Acorde a la inscripción para intervención el día de hoy, entonces tiene la palabra el señor Alfredo Rodríguez Mejía. Presidente, disculpe, interpelo, había pedido la palabra, pero con gusto el señor consejero Alfredo, no hay problema, pero había pedido el uso de la palabra, gracias. Discúlpeme, don Hugo, es que como su merced es el representante del DRAFE, quisiera como en el uso de la palabra, para que su merced cierre todas las ideas presentadas por los diferentes representantes o participantes del DRAFE, darle el uso de la palabra al finalizar, si le parece bien, o si no, iniciamos con su merced. Muchas gracias. No hay problema, señor presidente, solo eso, gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Entonces continuamos con el uso de la palabra, señor secretario. Señor presidente, entonces tiene la palabra el señor Alfredo Rodríguez Mejía. Bueno, muy buenos días para todos y para todas.
pues interesante la polémica que se armó, y no es hora de rasgarnos las vestiduras, quién tiene o no tiene la culpa, la razón o no tiene la razón. Ya hemos visto que no solamente en la participación que yo he podido tener siempre, gracias al profesor Hugo Flores, en el DRAFE, como un miembro más de la comunidad de propiedad horizontal, donde vemos reflejada toda esta problemática de que la ley dice una cosa, la palabra dice una cosa y la interpretación es totalmente diferente. Nosotros vemos hoy con preocupación de que se hicieron unos encuentros ciudadanos, se hicieron unos presupuestos participativos y, oh sorpresa, los que ganaron fueron los deportes, pero los que están siendo excluidos ahorita, como la propiedad horizontal, por una interpretación que le estamos dando a una frase, entonces es deportes. Yo no tengo ningún reparo porque casualmente en los famosos presupuestos, en los remanentes de presupuestos se votó y se aprobó que fuera para cultura, recreación y deporte esos remanentes. Y así se hizo. ¿Por qué? Porque es que lo fundamental en la localidad es la cultura, la recreación y el deporte. Nuestros niños están encaminados a andar en las calles deambulando porque no tienen instalaciones, porque no hay escuelas deportivas, y todas estas escuelas deportivas no son en beneficio de X o Y partido político, son en beneficio de la comunidad, quien es la que nos debe preocupar en estos momentos. Ahora, con relación a la intervención del honorable Edil, que habló de la politiquería en el sector de no sé qué X o Y, yo veo, por ejemplo, con todo respeto, sin ánimo de controvertir, y no porque me guste o no me guste la cultura, porque soy fanático de la cultura, y un pueblo sin cultura no tiene absolutamente nada. Nosotros vemos, por ejemplo, con preocupación, o en mi caso yo veo con preocupación, de que existe un famoso Festival de Bolonia, y el Festival de Bolonia, 20 de las propuestas salieron adjudicadas a una sola fundación, a un solo, y el resto de la comunidad no participó. Entonces dice uno, pero bueno, ¿qué está pasando? Cuando nosotros vemos con preocupación que uno de los amigos relacionados con la cultura, no sé si fue un exabrupto, si fue que se le pasó, si fue que lo hizo a escondidas, hizo un comentario de que los grupos de cultura, un poco de saltimbanquis, se dedicaban era a consumir vicio. Pues yo considero que fue de pronto un error, pero si lo dice un miembro de la comunidad y un miembro que participa en la cultura, pues ¿qué podemos esperar? Ahora, muchas gracias, muy gentiles, y disculpen por mis comentarios. Feliz día. Muchas gracias, don Alfredo. Continúa con el uso de la palabra, señor secretario. Señor presidente, continúa don Omar Valderrama Rodríguez. Don Omar estuvo conectado, pero ya no está conectado. Continúa el señor Marlon Andrés Sarmiento Alcántar. Manuel Andrés Sarmiento. Bueno, no se encuentra. Atenta el llamado. ¿Se encuentra don Marlon? Bueno, no está. La señora Jimena Alexandra Martínez. No se encuentra. Presente la señora Catherine Yesenia Angulo. Continuamos, señor secretario. La señora Angie Tatiana Prieto Peña. No se encuentra. La señora Ana Carolina Flores. El señor Jason Ramírez Rosso. La señora Sandra Rocío López Reyes. El señor Diego Fernando Marín.
Presente, ¿me confirma si me escucha, por favor, señor secretario? Por favor, don Diego, continúe 3 minutos de su intervención. Bueno, buen día para todas y todos. Me presento, Diego Marín, consejero de Planeación Local, representando al sector de barras futboleras de la localidad y la mesa local de barras. Pues 3 minutos muy corto, pero bueno, voy a tratar de resumirlo. Es para el sector y cultura, para el sector de recreación y deporte y cultura. Con gran preocupación se ve que la línea 3, que se enmarcó en la fase 1 de presupuestos participativos de desarrollo social y cultural, cuando las comunidades se organizan para poder realizar su participación incidente, según nuestro plan de desarrollo del mandato de nuestra alcaldesa Claudia López, donde informa que el 50% de los presupuestos son participativos, pues el concepto de gasto habla de iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas. Yo creo que acá es donde arranca toda la problemática, porque se organizan muchos sectores, entre esos el sector de barras futboleras, y realizan una votación importante dejando en primer lugar en todas las localidades este concepto de gasto. Es que no estamos hablando de algo insignificante, estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos. ¿Sí? Estamos hablando de una votación muy alta, de más de 2.000 personas que creyeron en esta propuesta, y gran cantidad de esta votación, sin desconocer el sector de cultura, pues la realizan los sectores de recreo deportivos de la localidad. No veo una respuesta coherente por parte del sector del IRD, que con gran preocupación veo su poco trabajo, digamos, en esta socialización, cuando es una responsabilidad como funcionario público de haber atendido estas solicitudes, el acompañamiento a la discusión del plan de desarrollo, la formulación de las iniciativas en las asambleas, y ahora pues traer una respuesta de que en la matriz sí estaba el tema de recreo deportivos, pero que en la definición no. O sea, con la ciudadanía no se puede jugar, y más en un ejercicio de presupuestos participativos que está tratando de cambiar esa mentalidad de la ciudadanía, de no creer en las instituciones, de no creer en la participación, para que ahora un sector salga con que ahí no están, pero que en primera fase los utilizamos para que nos dejaran un presupuesto para el sector de cultura. No estoy de acuerdo, porque si se hubiera aclarado esto en primera fase, pues muy probablemente el sector recreo deportivo se hubiera organizado y se hubiera reinventado en otros conceptos de gasto, donde el sector recreo deportivo se evidencie su beneficio de pronto a través del tiempo en el cuatrenio. Ahora esto es una decisión ya al interior de la administración local, pero también veo una preocupación en la aprobación del plan de desarrollo local. Esta era la principal herramienta para esta discusión, que yo estoy acompañando esta discusión, y el profe Hugo presentó sus enmiendas requeridas y demás, ¿sí? Ahora están diciendo que 60 apoyos en la meta, pues eso es muy corto. Hay más de 6.000 millones de pesos, obviamente es muy, pero muy corto. Es la meta de 60. Eso sí se discutía en el plan de desarrollo y se podría haber incrementado esta meta, y era una de las facultades que tenía la Junta Administradora Local para hacer un debate amplio realmente de estas iniciativas, y se hubiera incorporado pues estas necesidades y estas discusiones que el DRAF en cabeza de don Hugo realizó. Entonces yo creo que lo lógico de esta sesión y demás es que también las instituciones que están presentes realicen unos compromisos con mayúscula con los sectores deportivos, porque pues se habla la sesión, muy poco se terminará, pero saldrá nuevamente el DRAFE sin una respuesta clara. O sea, como no hay nada. Y yo creería que sí, en normatividad, no sé, de una manera que la AJAL pueda hacer este acompañamiento, porque es muy triste que el concepto de gasto que mayor votación sacó, donde la ciudadanía más participó, sea el que no van a tener en cuenta para este cuatrenio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marín. Continúa con el uso de la palabra, señor secretario, si es tan amable. Gracias. Presidente, acorde a los correos de inscripción que enviaron para la solicitud de la palabra el día de hoy, pues ya no hay más personas inscritas, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario. Honorable Edil Miguel Torres. Discúlpeme que me tome la palabra por este medio, es que yo veo al señor Eduardo Yáñez. No sé si le puedan dar el uso de la palabra por los 3 minutos. Honorable Miguel, damos el uso de la palabra de los 3 minutos, pero hago la aclaración que de acuerdo al correo enviado por el DRAFE, pues él no estaba incluido, pero haciendo uso y respetando el uso de la palabra y el derecho de participación en la sesión, tiene el uso de la palabra el señor Eduardo Yáñez. Bueno, muchas gracias, qué pena con todos ustedes. La idea general es lo que nos conllevó a esta reunión y el trabajo que llevamos articulado todos los entes deportivos de la localidad.
Creo que es importante que la concepción del deporte no sea solamente vista como una práctica deportiva, como llegar a jugar unos partidos o tener presencia nacional en alguna seleccionado. Creo que estamos hablando de la niñez y de la juventud de la localidad de Usme. Creo que estamos trabajando, que somos pieza fundamental para esa transformación, ese cambio social que está abanderando la alcaldía, que quiere tener un cambio social. Nosotros somos fuente directa de ese cambio social que queremos gestionar. Como grupo total de deportes de la localidad venimos trabajando y venimos fortaleciéndonos mucho en el tema de hacernos visibles y de que nos sigan pasando estas cosas, porque es como ahorita que le vamos a decir nosotros a nuestros padres, a todos nuestros chicos, con el trabajo que se realizó, donde vamos a decir que en una de las votaciones más grandes y se puede decir que históricas que se tuvo en estos presupuestos participativos, ya la injerencia de deportes no va a estar. Entonces creo que nos deja siempre un sinsabor esto que se está viviendo. Todo lo que se vivimos todo un proceso donde siempre nos dijeron que sí, que íbamos a ser parte, que sí íbamos a estar ahí incluidos, que por eso estaba, o sea, se puede decir que nos metieron los dedos en la boca, literal, y seguimos trabajando. La importancia es que recuerden todos ustedes que el deporte es pieza fundamental de la transformación social, que la recreación y el deporte también es tan importante como la cultura. Sabemos que están diferenciados, que tenemos ciertas cosas, pero en este caso sí nos vimos muy afectados y afectado un trabajo de más de 6-7 meses que se hizo con el grupo deportivo. Entonces era eso. Muchas gracias por darnos la palabra y por poder decir estas pequeñas palabras que tenemos aquí guardadas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edward. Honorable Miguel Torres, ya cerramos la intervención de la comunidad que participó y que nos acompañó el día de hoy en la sesión. Tiene el uso de la palabra las entidades por segunda vez para dar respuesta a cada una de las inquietudes presentadas por los honorables ediles y la comunidad que nos está acompañando, miembros del TRAFE. No sin antes darle el uso de la palabra al señor Hugo Flores para que cierre la intervención del TRAFE. Gracias. Gracias, señor presidente. A ver, voy a tratar de resumir en tan poquito tiempo lo que en este momento estoy sintiendo. Y primero tengo que decirle a todos los compañeros profesores del sector recreodeportivo, pedirles disculpas ajenas, porque Hugo Flores, como presidente del TRAFE y consejero del CPL, se ha sentido instrumentalizado, y siento lo mismo que están sintiendo los profesores, que nos utilizaron, y como lo dije en el pleno plan de desarrollo que estuve antes, durante y después de las sesiones, que lo dije a tiempo, con incluso un derecho de petición utilizando el siguiente término: se indujo al error a la comunidad. Lo dije en ese momento, y está claro por todas las intervenciones que hoy he podido percibir y que me ahorraron tiempo para esta intervención, que realmente no se le explicó y se indujo a la comunidad al error. Entonces no fueron presupuestos participativos, fueron medio participativos. Segundo, le agradezco al edil Raúl Guzmán cuando dice que parte de lo que pasa es porque no estoy en la rosca. Pues afortunadamente sí, señor, no estoy en la rosca ni pertenezco a ningún partido. Soy un doliente del deporte y en ese orden de ideas 6 a 8 meses llevamos uniendo a un grupo que, si bien tenemos diferencias de tipo deportivo, nos une en la amistad. Y eso ha sido muy fuerte. Debo decir que con preocupación me desestimula bastante escuchar a algunos funcionarios diciendo: no, señor, es que ustedes están dentro de dotaciones, capacitación. Es que ese no es el tema, porque esos conceptos de gasto tenían un presupuesto que fue votado y incidimos bastante. Aquí el tema que fue dilatado en algunos apartes de estas intervenciones era las iniciativas de interés cultural, patrimonial y recreodeportivo. Ahí no se detuvieron, nos dilataron, y yo me siento en este momento instrumentalizado. Y eso quiere decir que no fueron presupuestos participativos realmente, fueron excluyentes, como lo dijo alguien. Nos pusimos una gran cantidad de votos en el presupuesto más alto de los conceptos de gasto e incluso a nivel local,
para que ahorita no tengamos derecho. Y simplemente que nos digan, yo creo que vamos a ver si la próxima vigencia los vamos a tener en cuenta. Pues entonces yo hago un llamado a que en el marco de la igualdad hay un concepto de gasto que se llama fortalecimiento a las entidades, a las organizaciones sociales. Nosotros somos organizaciones sociales, entonces que se nos tenga en cuenta ahí. Porque es que estamos hablando de lo deportivo, se nos olvida el factor humano. Profesores sin comer, sin mercado, sin apoyos. Entonces, ¿dónde está? Yo soy un doliente del deporte y voy a terminar con lo siguiente. Es tanto que nos han incumplido que del proyecto 195 en este momento se está incumpliendo. Y lo digo con autoridad. Porque esta semana habían quedado a entregar unos kits, los profesores ya llevan 8 días trabajando con sus elementos. Y no los están cumpliendo. No nos están cumpliendo con un diplomado, con el cuento de la dilatación, etcétera, y no nos están cumpliendo con unas licencias. Entonces yo, Hugo Flores, empezaré mi gestión de veeduría y control, especialmente ahora que van a haber dotaciones donde la tela de uniforme usualmente, ya termino 30 segundos, donde la tela usualmente la pasan con una tela barata por 90,000, 80,000 pesos. Voy a estar muy atento a eso, porque por lo menos a los niños se les debe poner uniformes tela Montesimone que vale 50,000 pesos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Hugo. Honorable edil Miguel Torres, ya terminamos el uso de la palabra de la comunidad. Muchas gracias, señor presidente. Sería la segunda intervención de las entidades. Gracias. Mucho gusto, honorable edil. Continuamos con el uso de la palabra de las entidades, señor secretario, de acuerdo al orden establecido inicialmente. Gracias. Mucho gusto, presidente. En ese orden de ideas tiene la palabra la Secretaría de Cultura. Buenos días, nuevamente, y ya como dando respuesta a varias de las inquietudes manifestadas por la comunidad, por el DRAFI y por esta corporación. Es evidente que el proceso de presupuestos participativos, que fue un proceso muy novedoso con una apuesta muy ambiciosa, hoy nos deja unos saldos que efectivamente desde los sectores estamos aportando a través de Secretaría de Gobierno, a través del IDEPAC, precisamente en las instancias locales, haciendo los aportes de aquellas cosas que no permitieron que de pronto la comunidad tuviera la información suficiente para una toma de decisiones informada. El mismo proceso, pues como que tan novedoso para nosotros, nos llevó a generar una serie de acciones secuenciales y en muchos casos este tema de ubicar propuestas en conceptos de gasto que no corresponden o ubicarse sectores en propuestas que de pronto no van a atender directamente a su sector o a sus necesidades particulares. No solo sucedió aquí, sucedió de manera general en el distrito, y es un aprendizaje que le estamos diciendo precisamente a IDEPAC, a Secretaría de Gobierno y a Planeación Distrital, para que esta situación no se vuelva a presentar en este segundo momento o en esta segunda oportunidad de presupuestos participativos, ya que los conceptos de gasto en muchas ocasiones tienen unos elementos muy técnicos que deben ser transmitidos de una manera mucho más clara, pedagógica y sencilla a la comunidad, pero esto lleva todo un proceso de un tiempo y un proceso pedagógico mucho más amplio que el que tuvimos el año pasado para poder hacer las socializaciones claras a la comunidad. Además, era demasiada información también de todos los sectores y de todos los conceptos de gasto. Entonces creo que por ese lado tendremos que hacer ese ajuste y casi que ese llamado en este momento, antes de que se planee el tema de presupuestos participativos para este año, con el fin de no cometer
los mismos errores que en esta primera ocasión que tuvimos el año pasado cometimos todos, o estas dificultades que hoy vemos que nos están generando algunas situaciones en diferentes entidades y en diferentes conceptos de gasto, y que finalmente el objetivo principal de presupuestos participativos es generar gobernabilidad, que realmente la comunidad trabaje de la mano con la administración pública, realmente su voz sea escuchada y sus iniciativas sean tenidas en cuenta, aun cuando esto se enmarca en un sistema administrativo que tiene una normatividad y tiene que acogerse también a unas orientaciones técnicas, legales y administrativas u operativas. Entonces, en este sentido, desde la Secretaría de Cultura igual sí venimos revisando el tema que nos atrae hoy específicamente a esta sesión, haciendo los acercamientos con IDRD para la articulación necesaria y con la administración local para brindar el soporte técnico que sea necesario, pero también para que la comunidad que tiene sus propuestas ganadoras sea partícipe en alguna de los 3 momentos, como nos lo señaló nuestra compañera de gobierno, en el marco de constructores de propuestas. Entonces allí nosotros estamos atentos a brindar toda la orientación técnica a aquellos agentes locales, que creo que es un punto clave para que estas ideas que tienen en el marco de cualquiera de los conceptos de gasto se materialicen en unas propuestas acordes a lo que la administración pública puede y debe realizar en las localidades. Ya en términos de cómo se va, digamos que la pregunta central que se realizó por parte de la comunidad y por parte de esta instancia, de cómo se va a distribuir el recurso económico del concepto de gasto, cuánto se va a asignar a cada uno de los estímulos y cómo se va a diseñar también el plan de estímulos en la localidad, porque lo que nosotros presentamos es el plan distrital de estímulos, que tiene unos componentes técnicos muy claros, pero al bajarlo ya a un escenario local, pues se deben tener otra serie de ajustes razonables a la vocación y a las necesidades locales. Este proceso de diseño es acompañado técnicamente por nosotros, pero la toma de decisiones frente a presupuestos y distribución del gasto es competencia autónoma del Fondo de Desarrollo Local. Nuestro acompañamiento es netamente técnico y también una orientación o acompañamiento con la comunidad y con las organizaciones sociales para que sean partícipes y podamos tener también esa voz y esas necesidades dentro del marco del diagnóstico previo que se presenta en cualquier concepto de gasto para su aval en cada una de las entidades. Doctora Viviana, ¿ya termina la intervención ahí? Sí, señor, sí, muchas gracias. Ya creo que de esta manera, pues, la pregunta central es cómo se va a proyectar este concepto de gasto en lo local, cómo se va a territorializar, y allí sí tendremos que contar con el Fondo de Desarrollo Local, que en este momento está en todo el ejercicio de trabajo con la comunidad para identificar cuáles son sus apuestas en las propuestas que hicieron y para hacer todo el diseño de los proyectos por cada uno de los conceptos. Muchas gracias, doctora Viviana. Señor secretario, por favor, continuamos con el uso de la palabra a las entidades. Gracias. Con mucho gusto, presidente. En el mismo orden que intervinieron inicialmente, entonces tiene el uso de la palabra al IDRD. Saludarlos nuevamente. Bueno, un poco respondiendo a las intervenciones de don Diego Marín y del señor Hugo Flores, donde dicen que se genera un poco de confusión con esto del concepto y con la definición del concepto. Bueno, digamos que somos un solo sector entre recreación, deportes y cultura. Pertenecemos a un solo sector y
digamos que el nombre o del concepto pues siempre va ligado. Si ustedes miran los criterios del sector cultura, recreación y deporte, pues son unos solos. Entonces, digamos que siempre vamos a ir ligados. El tema, el nombre del tema pues es general, ¿sí? Digamos que en la primera fase ya estaba claro, o sea, la definición que yo les di, la matriz que les mostré, ya estaba clara durante la primera fase, ¿sí? Lo mismo los lineamientos y los criterios del IDRD durante la primera fase ya estaban formulados y se sabía que, digamos, en esta línea no íbamos a tener ninguna injerencia porque no teníamos los lineamientos para ello. Bueno, si faltó información, si de pronto faltó acompañamiento, pues ya tomamos atenta nota, como lo decía la compañera de la Secretaría de Cultura. De cierta manera, tenemos que aprender de los errores que pasó en este primer año de los presupuestos participativos. Como entidades y en esta semana, digamos que en muchas localidades se hicieron evaluaciones y de lo que tanto estuvo bien, de lo que se puede hacer mejor, como de los errores que se cometieron durante los presupuestos participativos. Digamos que esta es una administración que escucha, que le gusta escuchar a la comunidad, que le gusta construir cosas con la comunidad. Entonces, digamos que tomamos atenta nota y creo que estamos en la misma línea con Secretaría de Cultura, que si en algún momento en el presente año tenemos que un poco, de pronto, si concluimos en esas mesas de trabajo, que de pronto tenemos que desligarnos un poquito en los nombres de los conceptos, pues así lo haremos para de pronto no crear esta confusión. Pero la idea es construir y tomar atenta nota de los errores que tuvimos para no volverlos a cometer en este año para los presupuestos participativos. Con eso cierro mi intervención. Muchas gracias al presidente, al secretario y a los honorables ediles. Continúa el Fondo de Desarrollo Local de USME. Doctor William. Bueno, otra vez muy buenos días a todos y a todas. Bueno, con respecto a las inquietudes frente al tema central, y que fue una inquietud que también manifestó el honorable edil Nelson Velasco y el honorable edil Miguel Torres, es importante dejar la claridad de que los estímulos como tal pues tienen la línea técnica que viene de la Secretaría de Cultura. Desde la alcaldía, pues como lo dicen claro, tener 15 estímulos por año, y pues con esa magnitud de recursos, pues requiere de que se busquen las maneras o dentro de la estructura o el desarrollo de la línea técnica, poder beneficiar a más personas. Entonces, dentro de la perspectiva que tiene la administración, es poder llegar a más personas en cada vigencia, o sea, superar la meta establecida inicialmente. También tener la acotación frente a ese proceso de los estímulos, pues que serán netamente con convocatorias abiertas. Y también, dependiendo de esta semana, tendremos otras reuniones con el sector cultura para definir algo que mencionaba la funcionaria de gobierno, la compañera de gobierno, frente a la parte de cultura local, en la cual hay una propuesta, pero entonces desde la administración como tal se tiene que atender primero esa estancia, esa participación para ya definir hacia dónde van el proceso como tal, pero desde la alcaldía local se busca es atender a mayor cantidad de personas. También traer a colación algo que dijo don Hugo desde el inicio, no en su segunda intervención, sino en la primera, era saber sobre los derechos de petición, si eran derechos de petición de la alcaldía local o de los sectores. Entonces, para que don Hugo, por favor, nos diga cuáles serían esos radicados que él tiene o cuáles son las solicitudes que él ha realizado que no se le han contestado, para hacer nosotros la trazabilidad y mirar qué ocurrió con esas respuestas. Porque hasta la fecha, digamos, que pues yo tengo a cargo Cultura y Deporte, pues hemos contestado en la medida posible todas las solicitudes. Frente a comentarios que se realizan frente a la ejecución de la parte de Cultura y Deporte, en las anteriores reuniones hemos manifestado, en anteriores sesiones,
que siempre hemos estado dispuestos al diálogo, y la ejecución que se está llevando a cabo ahorita siempre ha sido de la mano con las comunidades y de la mano con el DRAFE y de la mano con el CLAP. Y las decisiones y las definiciones se hacen en esos espacios y en ese marco. Entonces, de la alcaldía local se busca que la inversión llegue a las comunidades. Yo creo que, voy a decirlo así, es la primera administración que está más de la mano con la comunidad, que está trabajando con las comunidades. Y es una apuesta, es que todo debe quedar en la localidad y se trabaja para que las cosas se hagan en la localidad. Entonces, don Hugo y pues, a los honorables ediles estaremos al pendiente de esas manifestaciones que hace don Hugo frente a las cuestiones del contrato 195 y a lo que viene y a la construcción de los escenarios. Nosotros ya hemos tenido acercamientos con las personas de las iniciativas, estábamos esperando terminar las reuniones con los sectores para la línea técnica, para estructurarlos ya con la comunidad, estructurar los proyectos 2021. Entonces, no sé pues, si tengan alguna otra inquietud. Eso es lo que pues, tendríamos para decir frente a todo lo que se ha venido manifestando y comentando frente a esta reunión, frente a esta sesión. Gracias. Muchas gracias, ingeniero William, por su intervención. Continuamos con la palabra, señor secretario, si es tan amable, de las entidades que nos están acompañando. Presidente, en este sentido tiene la palabra la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias. Continúa, Secretaría de Gobierno. Bueno, nuevamente un feliz día. Bueno, con respecto y un poco en sintonía con lo que manifiesta William, yo quisiera reforzar lo siguiente, y es que efectivamente, digamos, estas iniciativas ciudadanas se priorizaron por una mayoría de votación en cada comunidad, donde no se votaba por un concepto de gasto, sino por una iniciativa que bien podía ser, estoy poniendo cualquier ejemplo, una escuela de formación deportiva, de taekwondo o una escuela de música. Entonces quiero hacer esta claridad. Digamos que precisamente para facilitar este proceso nos involucraron temas técnicos concretos en el momento de la elección de estas iniciativas, sino pues la descripción como tal detallada de lo que se quería hacer. Entonces quería como reforzar un poco eso y adicionarle a lo que mencionaban algunos pues de los honorables ediles con respecto al porcentaje de lo que es el incentivo o el estímulo, y con también pues refiriendo un poco a lo que menciona William, pues digamos que desde el gobierno se está construyendo lo que es precisamente constructores locales, donde hay una asesoría del sector, y digamos que en ese asesoramiento del sector respecto a los estímulos que se van a entregar o que han sido entregados en escultura local, hay un recurso estimado. Si bien ese recurso, dependiendo de las necesidades propias de los agentes culturales o deportivos del sector, puede variar, ese tope del recurso está de la siguiente forma. Lo menciono no porque sea de obligatorio cumplimiento, sino para que ustedes de pronto pues puedan tener también una idea. También el Fondo de Desarrollo Local, que bien manifiesta que estamos precisamente en esta etapa de construcción, por lo tanto no es un dato concreto, sino pues digamos que estamos orientados inicialmente de esta manera. Es para microempresas de 50 millones, agrupaciones o agentes del sector ya formalizados, 20 millones, y personas del sector natural, agentes del sector, por así decirlo, natural, 10 millones de pesos. Pero entonces es para que lo tengan en cuenta. Digamos que en ningún momento estamos pues, o desde el sector se está pensando entregarle a una sola persona un estímulo de 62 millones en el marco de lo que es constructores locales, para que de pronto se pueda hacer esa claridad. Y creo que ya con esto cerraría mi intervención, agradeciendo obviamente por el espacio. Pues cualquier duda también desde la Secretaría de Gobierno, pues estamos dispuestos a escucharlos. Muchas gracias, doctora Laura, por su intervención. Continúa con el uso de la palabra, señor secretario. Muy bien. Julián, ¿quién continúa con el uso de la palabra de las entidades invitadas? Qué pena, dice el entrecorto. Ya con la Secretaría de Gobierno intervinieron todas las entidades, presidente.
Muchas gracias. Con intervención por segunda vez de las entidades de acuerdo al orden establecido por el honorable Edil Miguel Torres, tienen por segunda vez en la intervención los honorables ediles que no lo han hecho por segunda vez hasta por 3 minutos. Por favor, solicitar la palabra por el chat interno Jan Usme. Gracias. Bueno, hasta el momento ningún edil hizo el uso de la palabra por segunda intervención. Honorable Edil Miguel Torres, le doy el uso de la palabra para el cierre del punto. Gracias. Gracias, señor presidente. Pues haciendo uso de los 3 minutos de segunda vez y el cierre, sencillamente quería manifestar que, pues, digamos que hoy se aterriza totalmente este tema. Ya el sector deportivo y recreativo pues tiene clara la situación, ahora sí como está planteada y cómo se va a desarrollar. Decirle a la doctora Viviana que la formulación de los estímulos no está basada en constructores de ciudad porque es que no salió a segunda fase, o sea, esa formulación tiene que hacerse desde los sectores apoyando al Fondo de Desarrollo Local para que se haga una buena formulación de este concepto de gasto, porque los estímulos, como se dice, están encaminados al sector distrital, pero lo van a aterrizar a las localidades, algo novedoso, pero que va a tener que manejarse muy bien para que pueda desarrollarse de la mejor manera y que la comunidad realmente se beneficie y se logre un efecto positivo en la aplicación de estos recursos. También decir que pues para la siguiente etapa, para el siguiente proceso, ya el concepto de gasto, digamos, fue priorizado y ya el recurso quedó. Ya no hay otra votación para eso. Lo que viene es lo que sigue en las propuestas para los siguientes años y ejecutar los presupuestos años tras años. O sea, ahí no va a haber más posibilidad de formular nuevamente el tema de estímulos, porque eso ya quedó establecido como quedó en la primera fase, que era la principal, donde se determinaba el presupuesto para los 4 años. O sea que no nos volvamos a decir mentiras. Ya eso quedó así. Ya está. Los lineamientos están estipulados, los presupuestos para los 4 años para cada uno de los ítems está. Lo que se viene es votar ya dentro de esos los proyectos que la gente va a querer priorizar de acuerdo a sus necesidades. Eso también hay que dejarlo claro desde ya para que no se creen falsas expectativas. Llamar al sector recreativo, a la cultura, recreación y deporte en cabeza de esto, a que se revise esa posibilidad todavía lejana que nos muestran de que puedan participar personas en estímulos del sector recreativo. Importante que lo sigan analizando y que ya que se aterriza al sector local se pueda abrir esa ventana de oportunidad, no la dejen, no la desperdicien, porque es que lamentablemente con esto lo que se hace es que la gente se va a sentir, digamos, engañada y no va a querer participar. Por ejemplo, en la próxima votación de presupuestos participativos de pronto vamos a mirar una caída de la votación de la comunidad en este ítem. Entonces, estos son los momentos de ganar confianza y no hay que dejarlos pasar. Yo hago un llamado a la administración central para que analice esto, porque esto no es solo en la localidad de Usme. Yo no sé cómo irán a hacer en Engativá, donde en Engativá lo metieron dentro de su plan de desarrollo y sí metieron la palabra recreativo tanto en el concepto, la meta y todo. O sea, ¿qué van a hacer con Engativá? Eso mismo que van a hacer con Engativá van a tener que aplicarlo en todo Bogotá, porque ellos priorizaron dentro de su plan de desarrollo el tema en los estímulos que eran para el sector recreativo y cultural. Entonces ahí les queda un reto planteado para que por favor lo analicen, no lo pierdan de vista, miremos cómo ganamos confianza con la comunidad, porque de eso se trata, de que crean en la institucionalidad, de que crean que se puede, que vale la pena participar y no desestimular la participación, porque estos ítems desestimulan. Entonces es bueno mandar un mensaje positivo y revisarlo. Estamos en el proceso de formulación de los estímulos locales, entonces miremos esa ventana de oportunidad. Los llamo a que sea de esa manera que se pueda hacer. Agradecerle de todas maneras a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión, a los funcionarios, a los integrantes de los equipos de barras futboleras, a los sectores que están acá. Creo yo que la inquietud de don Hugo con el presupuesto tenemos que hacer es una reunión con planeación y que le revisen las cifras que nos mandó en ese archivo, porque pues eso es de cuadrar las cifras y que le expliquen qué es lo que pasa y que se ajuste, porque veo que sí hay que analizarlo. Eso se hará esa gestión. Muchas gracias a todos, señor presidente, muchas gracias. Disculpe el hecho de haber de pronto querido saltar un poco el reglamento.
pero pues este tema creo que lo ameritaba. Muchas gracias a todos y pues cordial día a todos. Bueno, muchas gracias, honorable Edil Miguel Torres. Gracias a todas las entidades que estuvieron el día de hoy presentes, a la comunidad, a los participantes del DRAFE y de las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de recreo deportivo de nuestra localidad. El día de hoy se tuvo una sesión muy importante en el cual pues, se escucharon todas las iniciativas y todas las propuestas presentadas frente al plan de desarrollo, frente al POAI, y de igual forma ser tenidas en cuenta para los nuevos ejercicios en este periodo. Recordarle a todas las entidades, si son tan amables, enviar todas las presentaciones y todo lo que se realizó dentro de la sesión al correo. Ya el secretario les confirma el correo por el chat para que sean remitidas y sean soporte de la sesión realizada el día de hoy. No queda más, demasiada ilustración en este punto, señor secretario, y la comunidad, por favor, y los funcionarios que deseen retirarse en este instante, declaramos un receso de 5 minutos mientras se retiran y continuamos con el orden del día, señor secretario, por favor, gracias. Se registró. Ah, mi profe, con razón le da usted 59. No, yo quiero 10 unidades, o sea, para que no desbarate la caja, entonces mi profe me puede enviar la cuenta, por favor, con 3 cajas, o sea, 12 unidades. Qué pena con usted, profe, no, como pues no decía el precio ni por cuánto venía ni nada, entonces quiero 3 cajas por 4 unidades, vendrían a ser 12 unidades.